Cordialmente invitados a este programa La Palabra de Su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La Palabra de Su Gracia, con el pastor Juan Cano. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. En esta segunda parte de esta enseñanza que se llama La religión más falsa de la tierra, es la segunda parte en esta enseñanza sobre el peligro de esta falsa religión. Es la única religión de cual el Señor Jesucristo nos advirtió. Hay pocas cosas que Él nos advirtió de no hacerlo o de cuidarnos, y ahora después lo vamos a ver. Y es la única religión a la cual el apóstol Pablo atacó vehemente, tanto que se vio necesario describir a una región completa, una provincia llamada Galacia. La razón es porque, como él dice, hermanos falsos habían entrado y estaban contaminando esa fe genuina, esa fe en la confianza de la obra, de las palabras y de la persona de Jesucristo. Esa falsa religión es a la cual el Señor Jesús la compara como levadura peligrosa, que ahora después vamos a leer y aprender. Pero hay un pasaje que nos va a ayudar en todo esto, a cuidarnos de esa falsa religión. Cuando hablo de falsa religión, creo que no es necesario decir que nosotros cristianos sabemos que solo hay una persona que nos puede salvar, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tampoco es necesario decir que sabemos que solo por el perdón de los pecados, a través de Jesucristo podemos ser salvos. Creo que tampoco es necesario decir que nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es obvio. Es ese fundamento que el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios 3:11, dice que no hay otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros cristianos creemos en Jesucristo. Él es el Hijo del Dios vivo, enviado a destruir las obras del diablo. Nosotros cristianos creemos, leemos, nos alimentamos de esos 66 libros que nosotros le llamamos la Biblia, especialmente los 27 libros nuevos del Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego la carta de los Hechos, carta a Romanos,
Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, así en adelante. Yo creo que no es necesario mencionarlo. Un cristiano sano cree en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Un cristiano sano cree en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, en su segunda venida. Un cristiano sano cree que la justificación solo viene por la gracia y que nosotros fuimos santificados por su gracia, justificados por su gracia. Y con un sacrificio perfecto, como dice Hebreos 10, hemos sido hechos perfectos en la gracia, no en nuestras propias obras, sino en la gracia. Todo eso creo que no es necesario decirlo. Entonces, ¿cuál es la religión más falsa de la tierra? Yo creo que a un cristiano tú no tienes que decirle que no es compatible el Islam con el cristianismo, en absoluto. O el budismo, o el confucismo, o el shintoísmo, o whatever, o lo que sea. Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la luz, la puerta. Él es el buen pastor. Él es el pan del cielo. Todo eso no es necesario decirlo. Entonces, ¿cuál es la religión más falsa, más tóxica, más peligrosa de toda la tierra? La religión más falsa de la tierra es la que se acerca tanto a la verdad como ninguna otra. No tiene la verdad completa. A lo contrario, trae cosas tóxicas que nos contaminan en nuestra alma, en nuestra fe, en nuestro andar con el Señor. ¿Cuál es la religión más falsa? ¿El Islam? No, eso es obvio. ¿El budismo? Tampoco. También es obvio. Pero hay un pasaje que hoy vamos a leer en la carta de los Hechos, que nos va a enseñar por qué fue necesario escribir la primera carta, epístola del Nuevo Testamento. En el seminario bíblico, me acuerdo que habían dos opiniones. Uno decían que la primera carta del Nuevo Testamento era la primera epístola a los tesalonicenses. Pero habían otros profesores que decían que era la carta a los Gálatas. Pero hay una que no se encuentra entre las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Es una carta que se encuentra en la carta de los Hechos. El primer concilio. ¿Por qué fue necesario? Y quiero que estéis atentos, porque os quiero ayudar, queridos. No hay cosa más peligrosa que esa falsa religión, que aparentemente parece evangélica, pero en verdad es una mezcla, algunas veces de un legalismo con la gracia, algunas veces un misticismo con la gracia, y algunas veces casi hasta tendencias brujas y de hechicería, de esoterismo. Pero vamos a leer juntos la carta de los Hechos, capítulo 15.
Si tú dices, pastor, yo necesito estas dos enseñanzas sobre la religión más falsa de la tierra. Si tú deseas tener estas dos enseñanzas, escríbeme. Coge tu teléfono ahora y escríbeme un mensaje al 618-593-588. Si tú deseas tener esta enseñanza, escríbeme. 618-593-588. Dice aquí la carta de los Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de los otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Venecia y Samaria y contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y ahora mira, queridos, de Antioquía, al norte del Líbano, en lo que hoy conocemos como Turquía, una ciudad llamada Antioquía, de ahí bajan a Jerusalén. Y dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahora oye, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, aquí está hablando de la conversión de Cornelio, que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y dice el apóstol Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud se calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron Jacobo, que era el medio hermano del Señor Jesús, dijo: varones, hermanos, oídme. Simón, refiriéndose a Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, el que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que haga conocer todo esto desde los tiempos antiguos.
Por lo cual, dice el hermano, el medio hermano de Jesucristo, Santiago, Jacobo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, interesante, de los ídolos, primero. Segundo, de la fornicación, obvio, de lo ahogado y de beber sangre. Y dice en versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y entonces dice la Biblia, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía, a esa ciudad al norte, con Pablo y con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, un saludo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y ahora oíd esto, querido oyente, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y dice la Biblia que cuando leyeron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Tremendo. Versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Por qué la religión legalista evangélica es la más peligrosa que hay? Quiero abrir el abanico para que veas que no todo lo que dice que es evangélico, que cree en Jesucristo, te vas a dar cuenta que no es un lugar sano. ¿Por qué es falsa? ¿Por qué lo dijo Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque toda esa supuesta, o déjame explicar algo para comprenderlo. Yo, Pastor Juan Cano, creo de todo corazón firmemente, yo creo en Jesucristo el Hijo de Dios. Creo de todo corazón en su obra, sus palabras, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Creo en la persona de Dios el Padre. Creo en la persona del Espíritu Santo, en sus dones, en su fuerza, en su poder. Lo creo de todo corazón, porque es lo que leo en la Biblia y es lo que creo. Y si tú me preguntas, pastor, ¿usted es evangélico? ¿De acuerdo? En España, yo digo, yo soy evangélico. Es interesante que en Alemania, si tú le preguntas a uno si es evangélico o un creyente verdadero, no te va a decir tanto soy evangélico.
Porque la Iglesia Evangélica Luterana Alemana, más del 65% de los pastores ni cree en la resurrección entre los muertos de Jesucristo, ni predican la palabra. En Alemania, en Inglaterra, cuando tú preguntas a un cristiano si es cristiano, en Inglaterra dice, I'm a born again Christian. Soy un cristiano nacido de nuevo. En muchos lugares del mundo, también en Estados Unidos, I'm a born again Christian. En Alemania también dice, soy un cristiano nacido de nuevo. Pero muchas veces no se dice, soy cristiano. Ellos dicen, soy discípulo. O mayormente en Alemania dice, soy un creyente vivo. Ese es el término que se usa. Porque no todo lo que brilla es oro. Y me he dado una cosa cuenta. Si tú me preguntas en España, pastor, ¿usted es evangélico? Sí, lo soy, punto. Pero, he visto entre supuestamente iglesias evangélicas algo que reconozco en este pasaje de Hechos 15 o en toda la carta de los Gálatas, y es una mezcla entre la religión, el legalismo evangélico, el ser legalista. Y sabes, el peligro no es tanto el Islam, o los brujos, o las brujas, o el budismo. No. No hay cosa más peligrosa que una supuesta fe evangélica contaminada con el legalismo. Porque déjame enseñarte una cosa. Esa falsa religión, que no es el verdadero evangelio de Jesucristo, de su gracia, de su amor, de su sacrificio, esa falsa religión te dice siempre esto. Atención, lo que hizo Jesucristo no es bastante, no es suficiente. Hay que cumplir la ley. Yo conozco aquí en España, yo he estado en iglesias que la sangre se me quedó fría, de oír decir esto. Lo que hizo Jesucristo es una cosa, pero nosotros tenemos que vivir conforme a la santidad. Y si tú le preguntas a esa gente qué es la santidad, es la ropa. Es cómo se cortan el pelo. Es lo largo que son las faldas. Es todo cosas externas. Yo he oído decir incluso, atención, por la gracia te salvas, pero por la ley te formas. No hay cosa más estúpida. He oído incluso decir esto. Y querido oyente, no te lo estoy contando porque alguien me lo dijo. No. Te estoy contando porque yo lo he oído. He oído decir esto. Eso de la gracia no es verdad. He oído a supuestamente predicadores evangélicos que no lo son, o pastores que no lo son ni de lejos, decir, la gracia no es bastante. Ellos son los verdaderos lobos que vienen vestidos de oveja. Ningún brujo, ningún perverso va a entrar a la iglesia y se va a poder disfrazar. Eso se percibe. Pero todo lugar donde te dicen lo que hizo Jesucristo no es suficiente. Nosotros tenemos que añadir lo nuestro. Eso ya estás en un legalismo. Ya estás en una religión más falsa porque se acerca tanto a la verdad.
¿Sabes? Esas supuestas iglesias. Y algunos me han dicho, pastor, usted me recomienda que salga de esa iglesia. Déjame contestarte como padre y como abuelo, aunque hasta hoy no me puedo creer que soy abuelo. Pero mira, si mis hijas vivieran en otra ciudad y ellas estuvieran en una iglesia de esas legalistas que lo obligan a un legalismo de ropa, de conducta, que no tiene que ver nada con el reino de Dios y con la gracia de Jesucristo. Si ellas me preguntarían, papá, ¿quieres que yo me quede en una iglesia de esa? No, eso no es una iglesia. Eso es una sinagoga de Satanás. Sal ahora mismo, porque en vez de llevarte a la libertad de la gracia y del amor del Señor, te llevan a una esclavitud peor que el pecado. Porque cuando pecabas, ahora reconoces que estabas bajo dominio de Satanás, pero ahora estás esclavizado y te crees que es Dios el Padre. Y Dios el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo no tiene que ver nada en absoluto con esas iglesias legalistas. No tiene que ver nada. Mira lo que dice Gálatas 2:4. Habla de hermanos falsos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y el apóstol Pablo, que me encanta, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. La religión más falsa de esta tierra, esta falsa religión que no es evangélica, tiene el nombre evangélico pero no lo es, pone su énfasis y su punto de vista más en cosas exteriores que en lo interior del corazón. Yo he estado en iglesias que si no lo veo, no lo creo. Que habían personas a la puerta midiendo las faldas de las mujeres si llegaban bastante hasta el suelo. Y uno se le acercó a mi esposa para medir si la camisa, llevaba una camisa de manga larga, para ver si la manga era larga bastante. Me acuerdo, reaccioné de una forma que, no, la verdad que no me arrepiento, pero le dije, mira, como toques a mi esposa, es para hoy y los próximos días la última mujer que puede ver de los ojos hinchados que vas a tener. Digo, como la toques, de aquí a 4 o 5 días no vas a ver a nadie. ¿Por qué? Mira, queridos oyentes, por favor, ¿tú de verdad me vas a contar? ¿De verdad me vas a contar que la ropa decide si eres cristiano o no? ¿De verdad me vas a contar que la longitud del pelo, que la longitud de las faldas, que la vestidura decide si eres un verdadero cristiano? Come on. Oye lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Atención. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Estos son lo que te dicen, sí, Jesucristo nos salvó, pero aquí en la tierra hay que buscarse la vida. Así lo he oído yo. Ellos son lo que dice Hebreos 10:29, lo que ofenden
al espíritu de la gracia. Y quiero decirle una cosa, querido oyente. El que no vive bajo la gracia, el que no vive bajo la gracia de Jesucristo verdadera, vive bajo una condenación y una maldición, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1. Y si no vives por la gracia de Jesucristo, morirás por esa ley humana. ¿Sabes? En los 4 evangelios hay pocas cosas de lo cual Jesucristo nos advirtió que teníamos que tener cuidado. Si lees los 4 evangelios, es interesante que Jesucristo dice que tengamos cuidado de la levadura. Y eso es lo que provoca ese legalismo. Porque cuando hablo del legalismo, querido oyente, yo no estoy hablando que algunos se van a convertir en judíos, porque primero que no funciona, y no estás llamado a eso. No es que ahora todos van con la kipa, el talit, vestidos como van vestidos los judíos ortodoxos. No, de eso no estoy hablando. Ellos son el pueblo de Israel. Ellos están en la mano del Señor y ya está, que el Señor se preocupe por ellos. Tú y yo somos un linaje escogido por Jesucristo. No que ellos sean mejores, de eso nada. No, never, jamás. Y que nosotros somos creyentes de segunda clase, eso lo va a creer tu madre. Nosotros somos linaje escogido por Jesucristo, un pueblo escogido por la gracia, santificado por la obra de Jesucristo, ungido y lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero Jesucristo nos dijo que un poco de levadura contamina todo. Y Él nos dijo en los 4 evangelios que tuviésemos cuidado de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de los escribas y la levadura de Herodes. Y déjame explicarte que esa levadura es justo lo que se encuentra en esta falsa religión. Falsa religión. La levadura de los fariseos es la religiosidad. El añadir puntos, mandamientos humanos a tu relación con el Señor. La levadura de los fariseos es esa religiosidad. Esa religiosidad que te quita todo el gozo. La levadura de los saduceos también es peligrosa. Es el libertinaje. La levadura de los escribas es el amor a los privilegios. Lee la Biblia y vas a leer como ellos le encantaba esos primeros asientos en las comidas, en las sinagogas, en las calles. Y la levadura de Herodes es el no estar decidido para uno o para el otro lado. Herodes era idumeo, era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, el que no quiso la primogenitura y por un plato de lentejas se la entregó a su hermano. Herodes quería ser romano, quería ser griego y quería ser judío a la misma vez. Y eso no funciona. O eres lo uno o eres lo otro. Y esa es la levadura de Herodes, que hoy veo también el peligro
de decir correctamente, políticamente lo correcto. Y no decir las cosas claras como se tienen que decir. El Señor en Mateo 10:17 dijo, guardaos de los hombres. En Mateo 16:6 dice, guardaos de la levadura, de la doctrina, de la religión, de los fariseos y saduceos. Y Él nos dijo, guardaros de esa levadura religiosa que te quita todo el gozo. Y queridos oyentes, ¿cómo he visto entrar en iglesias? He visto entrar esa levadura, esa falsa religión. Mire, querido oyente, mire. Usted y yo hemos pecado. Y de verdad hemos pecado. Y no por nuestras propias obras, sino por la infinita gracia de Dios. Él nos cogió. Él nos acercó. Porque Él nos ama. Él nos acercó. Y luego, cuando Él nos acercó, nosotros nos dimos cuenta de su amor, de su grandeza, de su eterno amor. Entonces nosotros decimos, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Ahí el Señor nos perdonó. Nacimos de nuevo. Nos dejamos bautizar como señal que enterramos nuestra vida antigua y resucitamos a una vida nueva con el Señor. No fueron nuestras obras. Él nos escogió. Él nos llamó. Él nos ha atraído. Es el amor de Dios que nos atrae. Y sabes, querido oyente, yo he visto iglesias completas desaparecer, que empezaron bien. Oh Gálatas, empezasteis en el Espíritu, vaya a terminar en la carne. ¿Cómo te das cuenta que algo está mal? ¿Cuánto creyente, cuántas iglesias han empezado con un corazón genuino, limpio, virgen, purificado, bajo la gracia? ¿Y cuántos han cambiado a lo largo del tiempo? Un espíritu de control, sacándole a la gente el dinero, diciendo que los milagros se pueden comprar. Por el amor de Dios, ¿qué pasó? Otros esclavizaron nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús. Empezamos genuinamente por amor a Dios, con hambre. Y de repente entró un ciclo religioso que de repente la ropa era más importante que el corazón. La forma era más importante que la vida que uno tenía. ¿Qué es lo que pasó? Que entró un legalismo, entre comillas, evangélico. Esas iglesias tienen casi siempre el mismo lenguaje. Te separan de otras iglesias. Porque los otros no son como nosotros. Separan a los creyentes
que son inocentes, son los líderes, los supuestos líderes y los supuestos pastores, legalistas religiosos que llevan la culpa y el doble juicio les espera. Porque en vez de traerle libertad, paciencia, amor, cariño a las personas, le traen condenación. Si tú no haces esto, estás maldecido. Si tú no haces esto, viene el juicio de Dios. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, que ya no hay relación con el Señor. Porque cuando uno ora en la presencia del Señor, uno y otra vez es ajustado, sanado. En esas supuestas iglesias evangélicas que no lo son, hay una amargura, una falta de perdón, un control, un compararse uno con el otro. Ahí se busca más la posición de un ministerio que la función en el cuerpo. Querido oyente, ya llevo casi 30 y pico años de pastor. No te puedes imaginar lo que yo he visto. Yo he visto gente empezar bien y terminar completamente tóxicos, contaminados con ese legalismo, exagerando el poder de Satanás. En esas iglesias o denominaciones o grupos, parece que el diablo está en todo sitio. Yo oí decir, vamos al parque. No, en el parque no, porque en el parque está el diablo. Yo estuve en un sitio que me invitaron y yo, como tonto del barrio, fui. Y me invitaron a un encuentro. Y un grupo fue a una fiesta que hizo la ciudad. En Alemania la ciudad hizo, no sé cómo se llama, una fiesta de la ciudad. Y no fueron para gozarse, fueron para juzgar. Decían, mira cómo se ríen, mira cómo andan, miran cómo visten, miran. Y decían, estos están malvados, malditos. Y yo no me lo podía creer lo que estaba oyendo ahí. Y luego se fueron a casa este grupo, y como yo dije, el tonto del barrio, yo también, me fui con ellos, y en casa empezaron a criticar a la gente que se estaba gozando en las calles. Y yo dije, nunca más en mi vida voy a ir a esta casa de manada de amargados que existen. Todo era del diablo. Toda la música era del diablo. Todos los colores era Sodoma y Gomorra. Querido oyente, no es así. Querido, no es así. Mira lo que dice Gálatas 5. Dice que para la libertad Cristo nos hizo libre. Y que estamos firmes. Y que no nos dejamos esclavizar de nuevo con otro yugo de esclavitud. Y no de pecado, dice el apóstol Pablo, sino de la religión supuestamente. Otra cosa que te das cuenta, ¿dónde está esa falsa religión? La más falsa de la tierra es donde te preguntan preguntas trampas. Siempre están buscando, como se dice, el pelo en la sopa.
Siempre están criticando. Yo personalmente, Pastor Juan Cano, ya ni voy a algunos sitios. Son una manada de criticones. Te invitan a predicar para luego hacer pedazos tu predicación. Y yo me pregunto algunas veces, pero manada de peloceneques, si sois 30 amargados de la vida, no traes fruto, no dais cuenta. Y solo están criticando a este predicador, y a esto, y a esta iglesia, y a esto. Ahí te das cuenta que están contaminados con esa falsa religión, la más falsa que hay en toda la tierra, que es el legalismo evangélico. Y luego vas a lugares. Yo estuve en lugares invitados y había jamón. No era un Joselito, ni te cuento, ni un pata negra, pero era un jamón. Iba a coger jamón y me dicen: ¿usted come jamón? Digo, ¿por? Y me dijeron: ¿usted no sabe que eso es pecado? ¿El jamón es pecado? ¿No dijo la carta de los Colosenses? ¿No dijo Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida? Es interesante el legalismo que hay tremendo entre los cristianos evangélicos. En Alemania vas a unas iglesias y como bebas vino, tú no eres cristiano. Pero detrás, yo he estado con ellos juntos, se beben unas cervezas que te caes pata arriba. De 1 litro. Y yo digo, ¿y esto no es alcohol? Me dice, no, esto no. Estuve en Francia al poco tiempo y bebieron vino. Y le pregunté, ¿cómo? ¿Bebe vino? Sí, me dijeron, pero no cerveza. Digo, un momento, pero los alemanes cristianos beben cerveza. Sí, pero ellos no son como nosotros. Es interesante. En Francia bebían vino, pero no cerveza. En Alemania bebían cerveza, pero no vino. No te cuento lo que pasó cuando fui a Holanda, es mejor que ni te lo cuente. Allí vivían de las dos cosas y más todavía. Estuve en el este de Europa y me pongo una corbata para predicar. Y cuando voy a salir al púlpito me dice el pastor, no, quítate la corbata. Digo, ¿por qué? Y me dijo, porque la corbata enseña para abajo, para donde está el diablo. Yo dije, hostias, esto es el colmo. Vale, me quité la corbata, la metí en la maleta. 2 semanas después, con la misma maleta, me fui a otro país del este. Y no tenía corbata puesta porque supuestamente la corbata enseñaba para abajo a donde estaba el diablo en el infierno. Y cuando voy a predicar me dice, pastor, ¿a dónde va? Tengo que predicar, dice, ¿sin corbata? Dice, aquí no. Aquí nadie predica si no tiene corbata puesta. Y yo me dije, Dios Padre, qué complicados son los cristianos. ¿No os habéis dado cuenta que muchas cosas solo son cultura? Que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Querido oyente, no te dejes esclavizar, ni por la ropa, ni por una corbata, ni por una falda. Fui a un sitio y me dijeron, pastor, ¿usted piensa que una mujer se puede tintar los pelos? Digo, claro. No, me dijeron, eso es pecado.
Y le dije, tronco, una pregunta, ven aquí. ¿Cuánto tiempo estáis en la iglesia? Me dice, 10 años, casi 11 años. Digo, vale. Pregunta, ¿cuántas veces habéis pintado la iglesia? ¿Por fuera y por dentro? Ah, no, pastor, no podemos dejar eso así. Digo, ¿la habéis pintado? ¿A que sí? Para que esté más bonita, que sí. Otra cosa, si tú tienes un coche arañado, ¿lo pintas o lo dejas así? No, dice, si quiero venderlo tengo que pintarlo. Y le dije, entonces tu esposa tiene que andar como Frankenstein por ahí andando, por el amor de Dios. De verdad, querido oyente, de verdad me vaya a contar que porque una persona, una mujer, se tinte el pelo, se corta el pelo, se pinte las uñas, que esa mujer está endemoniada, ¿de verdad me lo vas a contar? Vale, si me lo vas a contar, me vas a hacer un favor. Ni te acerques a mí. Porque yo creo, y yo he visto que eso es parte de la religión más falsa que existe en toda la tierra. Es un legalismo oscuro, malo, perverso. Querido oyente, tú y yo estamos bajo la gracia. La gracia. Porque esa falsa religión, la más falsa, siempre te dice esto. Si algo mal te pasa, es porque el Señor te está castigando. No, querido oyente. Dios el Padre no te castiga a ti. Él castigó a su Hijo Jesucristo. Lee el profeta Isaías 53 y lo aprenderás. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza? Si tú dices, pastor, yo quiero esas 2 enseñanzas sobre la religión más falsa de la tierra, coge tu teléfono, coge un papel, bolígrafo y escribe este número de teléfono que te voy a dar. 618 593 588. Repito, todo que digan, pastor, me encantaría tener esta enseñanza. Envíame un mensaje al 618 593 588. Y queridos oyentes, les deseo de todo corazón que la gracia de Jesucristo, su paz y su amor acompañe a usted y a toda su familia. Shalom.